A continuación, Alto Contraste. Canal 13, nuestro canal. Los contenidos y comentarios emitidos en el siguiente programa no son responsabilidad de Canal 13 y Sinart S.A. Gracias por estar con nosotros, buenas noches, bienvenido, bienvenida. Hemos, por mandato del director del canal, Alan Trigueros, y del presidente ejecutivo del SINAR, don Rodrigo Arias Camacho, hemos direccionado el programa hacia temas políticos. Hace 4 semanas o 5 semanas estuvo aquí don Otón Solís, hace 2 semanas estuvo don Johnny Araya, hace 3 semanas estuvo don Alberto Cañas, hace 1 semana estuvo don Claudio Monge. Si yo tuviera que escoger un tema y decir, este es el tema del que han hablado aquí Román Macaya, Otón Solís, Johnny Araya, don Alberto Cañas, Claudio Monge, y podemos ir un poco más allá, que me habló a mí en Ojo, en el periódico Ojo, además Rodrigo Arias Sánchez, ese tema es la crisis de la caja. Todos coincidimos en que la crisis de la caja es un serio problema para este país. Por eso invitamos al doctor Edwin Solano Alfaro, él es el presidente de la Unión Médica Nacional, que es el sindicato de médicos, para que nos explique cuál es la posición de los médicos con respecto a este tema. Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias, Camilo, buenas noches a los oyentes de este programa tan importante como es este programa de Canal 13. Agradecerte que me invitaras porque creo, al igual que los políticos que han estado visitando este programa, que el problema de la institución, el problema que vive la caja es un problema país. No es un problema como se ha querido hacer creer, que es un problema de los trabajadores de la caja con la institución. Eso no es cierto. Y cuando hablo de trabajadores, hablo específicamente de los médicos, porque se ha querido achacar toda la problemática y toda la crisis al Cuerpo Médico Nacional, cosa que no es cierta. En una entrevista que yo le hice a usted para el periódico El Guapileño y para el periódico Ojo, usted me dice que la crisis tiene muchas aristas, que las manos políticas ahí en la institución han sido nocivas. ¿Por qué? Indudablemente, Camilo, en una institución autónoma no deberían haber presidentes ejecutivos, no debería existir un presidente ejecutivo. ¿Por qué digo que la intromisión política ha sido parte de la crisis? Porque entonces, desde el punto de vista político, se nombran presidentes ejecutivos y se nombran miembros de junta directiva que van a tener un interés de responderle a quien lo puso ahí. Entonces, se pierde esa autonomía que debe tener la institución. Ese es uno de los factores que contribuye. Pero hay factores objetivos antes de una crisis que se deben plantear, como es el crecimiento de la población, como es el cambio del perfil epidemiológico, Camilo. ¿Qué es eso? Expliquemos qué es eso. El perfil epidemiológico de los costarricenses ha variado mucho, ha cambiado mucho. Si hablamos de 1940, los problemas más importantes eran la diarrea, la desnutrición, la parasitosis, las enfermedades infecciosas. Ese era el perfil que teníamos en aquel momento. Hoy el perfil ha cambiado, y ha cambiado gracias a que los indicadores de salud de este país mejoraron notablemente. Tenemos una expectativa de vida que en aquellos momentos era de 50 años, hoy es más de 80 años. Indudablemente que eso significa que tengamos que atender enfermedades más complicadas como la diabetes, como la hipertensión arterial, como las enfermedades cardiovasculares. Que son crónicas, que son crónicas, requieren como de una el cáncer, atención muy larga en el requieren tiempo. De una atención muy larga y eso significa un costo muy alto.
eso ha impactado también. La inmigración, hemos tenido inmigración sobre todo de los hermanos del norte, muchísima, pero también hemos tenido inmigraciones de otros Colombia, países, Venezuela, Colombia, Cuba. Venezuela, Cuba, de otros países que también impactan, porque resulta que tenemos convenios que obligan a la institución a atender a estos inmigrantes. Debo decir también que los mismos asegurados que abusan a veces del servicio hacen que el costo del servicio sea mucho mayor. Estos son aspectos objetivos que impactan dentro de las finanzas de la institución y que han llevado a esta crisis. Sin embargo, las cosas subjetivas y que tienen que ver con los que tienen que gestionar, de los que tienen que administrar esta institución, ya deberían haber planificado desde hace 25 años qué era lo que se venía y qué era lo que podía pasar. Por eso es que ahora, cuando leemos el informe de la Defensoría de los Habitantes, plantea claramente que el problema de la caja es un problema añejo y que es una ineficiente gestión administrativa. En la entrevista del periódico Ojo y del periódico El Guapileño, cuando yo le digo que usted me hable del diagnóstico de la caja, usted dice que la caja está en cuidados intensivos. ¿Qué hay que hacer para que la caja deje de estar en cuidados intensivos? ¿Qué la llevó hasta ese punto tan crítico y cómo puede usted a ese enfermo o a esa enferma sacarla adelante? No hablamos antes de otro aspecto fundamental, Camilo, la morosidad del Estado. El Estado, que debe más bien, si hay un déficit en la institución que tiene que velar por la salud de los costarricenses, debe poner los recursos para que se mantenga y se sostenga la institución, más bien se vuelve uno de los principales morosos. Y hay publicaciones periodísticas donde se dice que alcanzaba los 600.000 millones la deuda del Estado. Y ahora resulta que el Estado viene a querer pagar esta deuda con bonos, con papeles, y lo que obliga a la caja a poner estos papeles o pedir préstamos para poder tener liquidez, y eso le significa que el bono, los bonos que le dieron por los 100 mil millones de colones se convierten en 80.000 millones por el problema que tienen. Entonces, indudablemente que hay una crisis administrativo-financiera de esta institución. Entonces, es una crisis de gestión. Por supuesto que es una crisis de gestión. Aquí, los que han administrado históricamente, por eso te digo, Camilo, la influencia política en la institución ha marcado que se pongan individuos o personas que no están en la capacidad de resolver o de llevar adelante esta gestión y provocan lo que se está viviendo en este momento. Es una crisis importante. Así como le solicité ya una cita a don Rodrigo Arias Sánchez y a don José María Figueres para que vengan a este programa, le solicité una cita a don Oscar Arias. Él me dijo que va a venir en las próximas semanas, pero un día estos en Radio Colombia lo entrevistaron Vilma Ibarra y Boris Ramírez y le preguntaron sobre este tema que sigue. Se ha culpado de la parte final de la crisis al gobierno de Oscar Arias, al segundo gobierno de Oscar Arias, porque inyectó 10.000 personas a la institución. Él dice en esta entrevista de Vilma Ibarra y Boris Ramírez que inyectó esa cantidad de gente porque era parte de las políticas para evadir o controlar la crisis financiera mundial. Pero incidieron esa gran cantidad de personas en la crisis. Hay un problema de equilibrios entre personal médico y de atención y personal administrativo. Indudablemente que eso incidió, Camilo. Y yo te decía que a veces había un sentimiento en el cuerpo médico nacional y en muchas personalidades de este país de si no existe un interés velado de disminuir esta institución a los niveles más bajos o desaparecerla. Porque resulta, como te decía en una de las entrevistas anteriores, que la enfermedad genera muchos recursos, genera mucho dinero. Y cuando tenemos a entidades privadas y aseguradoras que están queriendo venir al país, entonces a uno le preocupa si no existirá verdaderamente algún interés velado por disminuir la institución que tiene que velar por la salud de este país para beneficiar a otros. Con relación a la pregunta específica que me hacías, indudablemente que las 10.000 plazas, si se hubieran creado
como plazas de atención directa a los pacientes, nosotros los primeros en estar totalmente de acuerdo en que eso sucediera. Porque entonces, si era la atención directa de los pacientes, íbamos a impactar directamente en las listas de espera, que es una de las grandes preocupaciones que tiene este país y que tienen los asegurados. Hubiéramos impactado en la atención de los pacientes en los servicios de emergencias, en la atención de los pacientes en los servicios de hospitalización. Y entonces, eso sí hubiera sido un impacto que podía haber beneficiado al país con ese famoso operación escudo que se hizo en ese gobierno. Sin embargo, la mayoría de las plazas fueron administrativas. Y entonces, como son plazas administrativas, son plazas que no impactan en la atención del paciente, que es la razón de ser de la Caja del Seguro. La prensa ha atacado que hay una gran cantidad de médicos que ganan salarios muy altos. Bueno, no una gran cantidad, hicieron un top 10 y con ese top 10 generalizaron alrededor de lo que ganan los médicos. ¿Cómo es que se calcula el salario de un médico y de qué manera la disponibilidad y el tiempo extra son fundamentales para ustedes en atención de los pacientes? Antes de contestarte la pregunta, Camilo, yo creo que se podrían hacer top 10 en muchos lugares. En muchas instituciones públicas de este país se podrían hacer top 10. Y hay algunos que se ganan 18 millones de colones al mes. El gerente del Banco Nacional se gana 24 millones. 24 millones al mes. 6 veces más que la Presidenta de la República. Y nadie lo cuestiona. Y nadie lo cuestiona. Sin hacer tiempo extraordinario, sin sacrificar su familia y sin sacrificar la salud, se gana 24 millones. Y entonces ponen a un médico en un top 10 porque se gana 12 millones trabajando tiempo extraordinario, Camilo. Y el tiempo extraordinario en cualquier empresa se paga de la misma manera que se le paga a un médico. ¿Por qué es importante la disponibilidad y el tiempo extra? Las horas extra. Te digo, Camilo, hablaba de una responsabilidad constitucional que tiene la institución, que es velar por la seguridad social de los habitantes de este país. Y eso significa que haya eficiencia y que haya oportunidad en la atención de los pacientes. Hemos dicho que en el momento en que la institución tenga la capacidad de tener médicos trabajando los 3 turnos y que tenga médicos especialistas trabajando los 3 turnos, no hay que pagar tiempo extraordinario. Y habría que ver si le cuesta más barato o le cuesta más caro a la institución tener esos 3 turnos. Pero, para contestarte, Camilo, los médicos lo que hemos hecho es trabajar en ese tiempo después de las 4 de la tarde que la Caja debe cumplir con su mandato, y nosotros hemos colaborado, a veces, como te decía en alguna de las otras entrevistas, obligados, porque a veces hay solo un anestesiólogo trabajando en un hospital. Y te decía, bueno, entonces ese anestesiólogo le decimos que se vaya para la casa y cerramos el hospital después de las 4 de la tarde, llegó Camilo con un accidente, se rompió el hígado, tuvo una ruptura hepática y se muere en minutos. Se murió Camilo, ¿quién es el responsable? Sí, la prensa va a buscar al anestesiólogo. Va a buscar al anestesiólogo a preguntarle por qué no está. Y no van a buscar al administrativo que fue el responsable de que él no estuviera ahí. Para el periódico Ojo y para el periódico El Guapileño, usted me regaló un ejemplo de un ginecólogo. Una mujer entra en operación, se dice, en operación de parto. En labor de parto. En labor de parto. ¿Y qué ocurre? Decirte una cosa, hay 2 modalidades del pago de tiempo extraordinario. Uno es la disponibilidad médica, en donde el médico puede estar a 15 kilómetros de distancia, estar en una fiesta, estar en su casa o estar en su consultorio privado atendiendo pacientes privados. Eso se lo permite. Fuera de las horas de trabajo. Fuera de las horas de trabajo. Eso se llama disponibilidad. Disponibilidad médica después de las 4 de la tarde. Y la guardia médica de permanencia significa que el médico debe estar después de las 4 de la tarde hasta las 7 de la mañana que comienza a trabajar dentro del hospital. Entonces, yo te ponía el ejemplo de una mujer embarazada cuyo parto ha pasado normalmente, entra en labor de parto, hace un prolapso de cordón y tenemos minutos para salvarle la vida a ese niño y poder salvarle la vida a la mujer. ¿Qué pasa si no tenés el ginecobstetra ahí?
para que en minutos le salve la vida a ese niño o le salve la vida a la mujer, a la paciente. Si está en disponibilidad, se le puede morir. Si está en disponibilidad, tiene 30 minutos, 1 hora para llegar, y entonces eso puede significar la vida o la muerte. Entonces, ¿cuánta responsabilidad asume y quién debe asumirla? Porque no esté un médico ahí disponible, Camilo, para que atienda a tu esposa cuando llega con una emergencia y que pueda llegar hasta la muerte, a la pérdida de la vida de tu hijo o de tu esposa. ¿Quién asume esa responsabilidad? Los médicos no la vamos a asumir. Y eso tiene que quedar muy claro para que la institución lo conozca y lo sepa, y que el pueblo lo sepa. Los médicos no asumimos esa responsabilidad porque estamos en la mejor disposición de que si tenemos que seguir trabajando en esa forma, lo vamos a seguir haciendo. Si la institución define que no,